Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio entonces al workshop preparado para el día de hoy, el cual se centrará en el cumplimiento en materia de familia. Este bloque será moderado por la coordinadora de investigación del Centro UC de la Familia, señora Alejandra Retamal, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho, mención Derecho Constitucional y coautora del libro Cumplimiento en materia de familia. Muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que hemos agradecido todas estas 2 jornadas su participación. Y en este bloque vamos a hacer algo muy especial, que es justamente hacerlos participar esta vez a ustedes, ¿ya? Las instrucciones son bastante quizás enredadas, pero las voy a aclarar ahora para que podamos hacer algo muy ordenado y dentro de los horarios para no atrasarnos, ¿ya? En primer lugar, van a exponer 3 expertas en esta materia, van a exponer sobre distintos puntos o se van a referir a distintos puntos respecto al cumplimiento en materia de familia. Ustedes tienen que escuchar porque dentro de las temáticas que ellas vayan a desarrollar van a estar las temáticas que ustedes van a tener que conversar entre ustedes, ¿ya? Luego de eso, vamos a dar unos minutos, yo creo que son un poco más de 20 minutos, ojalá cada uno de ustedes pueda hablar un minuto y medio, 2 minutos en el grupo para que puedan dar a conocer lo que ustedes entiendan, sus experiencias, conocimiento o quizás comentarios personales. Vamos a dar también otro espacio que a través de otro QR, que este es el final, para que ustedes puedan hacerlo, ya para que quizás digan, pucha, yo pensé que no perdamos tiempo en eso porque si no, no vamos a alcanzar en los tiempos. La idea es que después entre ustedes les dejamos una libretita, escojan una persona que va a ser el líder de esto y vaya anotando las ideas principales de las soluciones a las cuales ustedes están llegando, ¿ya? Vamos a dar después unos minutos para que cada uno de los grupos exponga esto. El líder va a tener que exponer, ustedes dicen, ya tú expon, o van a tener que ponerse de acuerdo ustedes. Y las profesoras van a escuchar justamente las soluciones y van a hacer un comentario respecto a lo que ustedes están proponiendo, ¿ya? ¿Cómo finaliza esta actividad? Esta actividad va a finalizar con una publicación que vamos a hacer. Por eso es importante que el QR final, en la cual ustedes se van a individualizar, lo completen para que después en esta publicación vayan todos los nombres de quienes participaron en este workshop y en las propuestas, ¿ya? Y eso se los vamos a mandar a varios diputados, senadores que conocemos para que vean justamente propuestas de personas que trabajan justamente en esta temática, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Nuestra primera expositora, la señora Nel Griven, es abogada por la Universidad de Chile, actual fiscal judicial en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Durante varios años se desempeñó como jueza de familia en Pudahuel, luego varios años también como relatora en la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema, y además profesora de diversos módulos del programa de perfeccionamiento. Ella va a exponer, o se va a referir a los problemas de incumplimiento según la materia que conoce el tribunal. ¿Ya, profesor? Ya. Bueno, agradezco mucho la invitación, también la atención y voy a empezar porque tengo poco tiempo. En cuanto a la materia que le toca conocer a los tribunales de familia, la dificultad en el cumplimiento va a depender, en primer lugar, respecto de qué se trata y fundamentalmente aquellas que requieren o tienen menor cantidad de problemas son aquellas relacionadas con el Estado civil. Pueden presentarse incidencias. Ahí yo les expuse en cada uno de los bloques cuáles presentan mayor cantidad de problemas y cuáles menos. Y al lado está la letra con la que se individualizan el sistema de tribunales de familia, que muchas veces son desconocidas para aquellos que no trabajan en los tribunales de familia. Y en general, como les adelantaba, van a ser aquellas que se refieren al Estado civil, como la adopción, el divorcio, la nulidad del matrimonio, la separación judicial, las acciones de reclamación, impugnación, desconocimiento, nulidad del reconocimiento, las guardas, las que se refieren a la patria potestad, que no es Estado civil, pero también son aquellas que tienen menor cantidad de problemas en cuanto a la tramitación en el cumplimiento. ¿Qué puede producirse, por ejemplo, en una adopción? Pueden producirse incidencias que posteriormente vayan a atacar el fondo, pero no son propiamente cumplimientos, como es el caso de la acción de conocimiento de raíces, podríamos decirlo, cuando el mayor de 18 años puede pedir el acceso a su expediente. También está la nulidad de la adopción
y eso se puede producir en cualquier momento cuando en el plazo de 4 años contado desde que la persona adoptada toma conocimiento de la adopción y de que existe un vicio. Entonces, pero como ustedes ven, más bien atacan el fondo del asunto que cumplimiento propiamente tal. Lo mismo pasa con las acciones de filiación. Si hay colusión, también en el plazo de 5 años, eso podría eventualmente discutirse. O si es contra herederos y no se demandó a todos los herederos, aquel que no ha sido emplazado también podría eventualmente discutir el fondo nuevamente. En el caso del divorcio, la nulidad del matrimonio, lo que podría pasar sería que, por ejemplo, antes de que se inscriba la sentencia ejecutoriada, haya un evento como la muerte. Y ahí lo que se va a discutir es que prima, pero no es propiamente cumplimiento. Aquellas materias en que, bueno, y hay otras materias nuevas, no los bienes familiares obviamente, pero sí la interrupción del embarazo, no se va a producir mucha incidencia posteriormente a la sentencia declarativa, el cambio de nombre y sexo registral, podría haber problemas, por ejemplo, por un problema de datos que se hayan puesto mal y que haya que rectificar, pero no va propiamente al cumplimiento, va a ser una sola vez. Y la hospitalización psiquiátrica involuntaria, que efectivamente podría producirse varias veces, pero tampoco es propiamente cumplimiento, sino que puede ser que la persona sea dada de alta y vuelva a requerir el mismo procedimiento porque la enfermedad no va a pasar. Pero las que realmente producen problemas en cuanto a la materia son el régimen de relación directa y regular, el cuidado personal en menor medida, los alimentos, que son los reyes del cumplimiento, y las medidas de protección, que yo no las voy a tocar mucho porque hay otro panel dedicado más a eso. Pero en el caso de los alimentos, cuando se iba a establecer o cuando se estaba tramitando la ley de tribunal de familia, la Asociación de Jueces de Familia de Jueces de Menores de la época le hizo ver al Congreso que el real problema que existía era el cumplimiento. Y claro, los escucharon, pero en la ley 19.968 no quedó plasmada ninguna de esas reglas. Hay muy pocas normas sobre cumplimiento en la propia ley. Y además no se estableció en un principio una unidad de cumplimiento, lo que también impactó en la tramitación. Y hay muchas falencias en cuanto a la regulación, tanto en la ley de tribunales de familia, por ejemplo, respecto de la materia de protección, que son pocas reglas, son malas y muchas veces es muy largo. Y en el caso de violencia intrafamiliar, también porque hay una forma de legislar que hace que uno no tenga muy claro si, por ejemplo, ante a nuevos hechos, debe reabrirse, por ejemplo, cuando está en una suspensión condicional, debe reabrirse la causa o abrirse una nueva y tramitarse conjuntamente. Hay distintas soluciones para eso, dependiendo del tribunal, fundamentalmente. La autorización para salir del país también puede generar incidencias, pero es porque, bueno, si ustedes ven las normas acerca de la autorización para salir del país, van a ver que, a pesar de que en los primeros artículos habla del establecimiento de un plazo, hay, el inciso quinto, me parece que, habla de otros casos. Y en el inciso final, cuando se refiere al caso de la persona que está en el reglamento, en el registro de deudores de pensiones de alimentos, dice que esto no se aplicará para la autorización permanente, una cosa así. Y por lo tanto eso abre la puerta para que uno diga, ya, en este caso tengo que escuchar al padre, pero no es que no lo pueda decretar. Y efectivamente hay muchas sentencias, tanto de Corte de Apelaciones como de Corte Suprema, que se han pronunciado permitiendo, ante una petición de salida permanente, de erradicación en otro país, la salida estableciendo relación directa y regular. En algunos casos se ha casado la sentencia basado en que no se discutió el régimen de relación directa y regular que iba a mantener el padre con el niño. En esos casos, la pregunta es, si no se cumple, ¿qué hace?
Ahí ese es el problema que se puede presentar respecto del cumplimiento en autorización para salir del país. Y nosotros tenemos algunos convenios, pero yo no sé si exactamente podrían encuadrarse dentro de estas hipótesis, que son el convenio sobre sustracción de niños, va a salir con autorización, el convenio relativo a la protección y a la cooperación en materia de adopción internacional y la Convención de la Haya sobre obtención de alimentos en el extranjero. Hay una de 2007 más reciente, pero nosotros solamente hemos ratificado esa. Por lo tanto, no se encuentra vigente en nuestro país. El panorama en números, obviamente que va a ser que alimentos sea lo más difícil para un tribunal, porque es la que implica mayor trabajo. Si ustedes ven, esta es la cantidad de causas que se vieron por materia el año 2000. Yo les puedo dejar el PowerPoint, así que ya, no necesitan sacar fotos. Por lejos, la materia más importante es la de alimentos. Y cumplimiento también es la más importante. Ahí hay un desfase, porque uno dice que son 1 millón y después dice que el total de casos son 800. Ahí pasó algo en las estadísticas de la corporación. Las diferencias entre cumplimiento, porque es uno de los tópicos que me tocaba a mí, entre cuidado personal y el cumplimiento de relación directa y regular, la normativa es la misma, más o menos, pero se adapta más o menos mal a ambas situaciones. No hay buenas maneras de hacerlo cumplir, y eso no nos afecta solo a nosotros, sino que si ustedes van a congresos internacionales se van a dar cuenta que los problemas son los mismos. El volumen de causas que se tramitan son mayores en relación directa y regular que, si lo vemos acá, que las de cuidado personal. Y lo que se produce como cumplimiento en cuanto al cuidado personal fundamentalmente son los atributos del cumplimiento, o sea, del cuidado personal. Por ejemplo, puede incidir en la educación el padre no custodio, puede incidir en la religión el padre no custodio, puede incidir en el lugar de residencia el padre no custodio. Con los abuelos es distinto porque es un derecho del niño, pero es solamente si se estableció como siempre un derecho del niño y no un derecho de los abuelos. Entonces, cuando uno ve las normas sobre cumplimiento, se da cuenta que refieren al 229 y no a las reglas sobre establecimiento de relación directa y regular con los abuelos. Y no debe entorpecer nunca el derecho de relación directa y regular de los padres, o sea, no podrían superponerse. Aquí, como tengo poco tiempo, están todas las reglas sobre cumplimiento en materia de relación directa y regular y de cuidado personal. Aquí tenemos uno sobre residencia. Esta sentencia es interesante porque la Corte hace un desglose de cuáles son lo que considera que son atributos del cuidado personal y cuáles no. Y dice que determinar la residencia lo decide el padre custodio. O sea, el padre custodio podría irse a vivir a Punta Arenas desde Arica y es su decisión. Lo que dice que sería compartido, que sería parte de la coparentalidad, en realidad sería la educación y la adopción de otras medidas importantes para el niño. Por ejemplo, las decisiones médicas. Pero curiosamente, hay aquí una sentencia, una acción de protección en contra de la clínica alemana, en que la clínica alemana le negó el acceso a la información al padre y la Corte dice, mire, como la ley sobre derechos de los pacientes establece que quien debe recibir la información es el representante del niño o, en su defecto, quien tiene el cuidado personal, usted no tiene derecho. Y la Corte estableció que estaba bien fallado en el fondo y que estaba bien decidido lo que había hecho la clínica alemana. Entonces, hay como, y de verdad que la ley sobre derechos de los pacientes dice eso, entonces hay un problema, y también de tiempo. Bueno, en cuanto al cumplimiento de alimentos y compensación económica, la diferencia está en que respecto de los alimentos, la normativa de la 14.908 es de aplicación directa, en cambio, respecto de la aplicación
respecto de la compensación económica es supletoria y por lo tanto vamos a tener que cumplir ciertos requisitos para que se pueda aplicar. Y, por ejemplo, en el caso del cuáter y quinquis se ha discutido mucho, primero si procede y segundo si va al prorrateo. Aquí, por ejemplo, bueno, mi corte ha sostenido que sí, porque el quinquis refiere al 321, número 1, que es el alimento respecto del cónyuge. Y por lo tanto, también podría por esa vía uno estimar que se aplica. Pero, por ejemplo, hay una sentencia muy buena que se las recomiendo de la Corte de Copiapó que dice todo lo contrario y hace un estudio de la ley y realmente me ha llevado a cuestionar sobre el criterio que aplicamos en mi corte porque de verdad que hay motivos fundados que ustedes pueden ver en esa sentencia que mueven a pensar lo contrario. Efectivamente, se aplicaría únicamente a los casos de alimentos propiamente tal y no de composición económica. Y estos artículos precisamente han generado una cantidad enorme de problemas interpretativos para la jurisprudencia, aparte de los problemas de tramitación, que han sido muchos también, pero primero hay una visión privatista en que el Estado no se hace cargo de su parte de responsabilidad en proporcionar los medios para que el padre pueda cumplir en el caso que no disponga de ello y no sea una cosa voluntaria. La liquidación automática ha producido mucho sobrecargo y la pregunta es, ¿en compensación económica también hay que liquidar? Hay el procedimiento de deudas por el cuáter, si falta el dinero, si ya no hay más dinero en las cuentas, si el monto es muy bajo, paralización de la cuenta, eso es súper grave porque ya. Hay una serie de problemáticas, como ustedes pueden ver ahí, que han ido surgiendo a partir de todas estas, y lo más importante, la carencia de recursos, no me refiero a recursos económicos, sino a recursos procesales para atacar las resoluciones. Bueno, les agradezco mucho su atención y ustedes podrán desarrollar todos estos temas posteriormente. Profesora, y estamos todos atentos al PPTO, ¿no? Porque sí, ella dijo, sí. Yo la escuché. Sí, no, yo se los mando. Ya está a disposición y que se los manden nomás porque pueden hacer y deshacer. Sí, están muy interesantes además los fallos, están demasiado buenos. Ya, vamos a continuar entonces. Corresponde entonces a la profesora Trinidad Moreno. Ella es abogada de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho de Familia y Derecho de Infancia y Adolescencia por la Universidad de Chile. Y ella también es directora de la clínica jurídica de nuestra competencia en la Universidad de los Andes. Bienvenida, Trinidad. La mejor competencia de todos. No, somos compañeritos hermanos con la Católica. Siempre les vamos a copiar porque ustedes tienen muchos años, así que son un ejemplo. No, bueno, ¿cómo voy a hacer mi presentación hoy día? Yo lo voy a ver desde la perspectiva netamente de una humilde abogada litigante, que además atiende a gente de escasos recursos y el tema del cumplimiento, o sea, perdón, es, como les voy a poner en un, sálvese quien pueda. O sea, no hay nada peor que atender a una señora que le dicen, no se preocupe, usted presente el trámite fácil y le van a pagar los fondos de la AFP. Y nadie le dijo que sale en la ley que es extraordinario. O de qué más podamos hablar de que es que todavía no contestan los bancos, todavía estamos esperando. Bueno, eso es lo que yo me voy a centrar. Entonces, como dijeron que, ¿cuál tengo que apretar? Supongo que cualquiera, ¿sí? ¿Ahí? Sí, falta. ¿Quieres que te la pase yo? No te preocupes. Ya. Bueno, entonces cada vez que yo atiendo a una persona que me dice, por favor señorita, atiéndanos en causa de cumplimiento, de verdad, lo digo con la mano en el corazón, lo pienso 2 veces. ¿Por qué? Porque es un desastre. Hoy día, con el tema de las liquidaciones automáticas, está súper difícil poder entender realmente qué está pasando en una causa de cumplimiento de alimentos. Entonces, ¿qué genera este desconcierto tanto en el usuario o nuestro representado y en nosotros, los abogados que tenemos que llevar eso? Bueno,
Esto es, lo problema, primero, es que es tierra de nadie. ¿Por qué es tierra de nadie? Porque, como les decía, sálvense quien pueda. Por aquí la responsabilidad es o que no hay recursos, o que no funcionan, o que la ley es que es efectivo, porque me acuerdo que me invitaron también, ¿te acuerdas, Alejandra, a uno sobre el proyecto de ley del registro de deudores? Y yo decía, o sea, pobres jueces, ¿a quién se le ocurre poner un proyecto de ley que tienen que liquidar todos los meses una pensión de alimentos? Qué cantidad y carga de trabajo que realmente en la práctica no se puede hacer efectiva. Entonces, el enfoque específico que nos centramos en este sistema de cumplimiento de alimentos y de relación directa y regular, que son los que más me tocan, bueno, también algunas de medida de protección, pero ya sabemos que eso es el terreno especial de la ARE. Así que ahí yo les voy a contar. Que primero hay un vacío legal. Como lo decía, nosotras somos groupies, le decíamos de doña Nel, como bien lo decía, efectivamente no hay un procedimiento en la ley de tribunales de familia de cumplimiento. Y entonces en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos tenemos que ir a el Código de Procedimiento Civil, al vacío, y de cierta manera, porque no todas las normas calzan, nos tenemos que ir al juicio ejecutivo. Entonces, ¿qué encontramos en el juicio ejecutivo? Yo soy re mala por los números, así que no sé si les voy a decir tantos artículos, pero encontramos sanciones que están hechas más bien para otro tipo de obligaciones dinerarias que tienen otro tipo de sanciones que no están pensando en un juicio oral. Y en ese caso, ¿qué se podría aplicar? El artículo 26 de la Ley de los Tribunales de Familia, que nos dice que los incidentes deberían verse en audiencia. Entonces, ahí claramente tenemos la posibilidad de que un juez pueda efectivamente oír a las partes, tanto en un cumplimiento de alimentos o especialmente en una relación directa y regular. Pero los tribunales tienen esta capacidad. Si ya están todo el día con agenda, a mí me toca varias veces en la clínica asistir a audiencias de curaduría y nos ha pasado que en la sala, por ejemplo, en el cuarto juzgado de familia de Santiago está con dotación mínima de jueces y resulta que hay un juez que atiende 7 audiencias en una mañana. O sea, y eso solamente contenciosa. O sea, más encima les vamos a tener que sumar las de cumplimiento. Díganme, ¿quién humanamente puede hacer eso con los recursos que tenemos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, con el cumplimiento de alimentos. La Ale se ríe porque el Far West no es mío, es del profesor Francesco Carreta, así que también soy una admiradora. Efectivamente, aquí es como la tierra de nadie. Efectivamente el Far West, el oeste, a mi papá que le gustan mucho las películas de cowboy, me acuerdo de él que llega el sheriff y mata a todo el mundo. Bueno, piensen lo mismo en una causa de cumplimiento de alimentos. ¿Cuál es el problema? Ya el sistema anterior era mucho peor. Las dos reformas de las últimas 2 leyes, la que crea el registro de deudores y la responsabilidad parental y el pago efectivo, efectivamente algo han ayudado en mejorar todo esto, pero, y sobre todo el tema de las notificaciones, como había que notificar la liquidación para que quedara firme personal, a pesar de que el Código de Procedimiento Civil habla que la ejecución era por estado diario. A mí me tocaba muchas veces, alguien que me contaba que literalmente el deudor se escondía en el entretecho cada vez que llegaban a notificar. Y lo niegan, pero la madre, la pareja, el abuelo, el tío. Entonces, yo cuando les explico a mis alumnos la diferencia entre la notificación fallida y negativa, y les digo, negativa, fregaste, no podemos volver a notificar ahí. Y así estaban los cumplimientos años de años. Yo tenía cuando trabajaba en la Corporación de Asistencia Judicial expedientes de este porte. Más encima, también tenemos que decir que hemos avanzado porque no todo es negro. Así la idea es que también agradezcamos que hemos avanzado bastante. En mi época, cada cumplimiento uno tenía que decirle a la señora, oiga, vaya al banco, pida la cartola para que le hagan la liquidación en el tribunal. Hoy día está automatizado. Una gran maravilla. El día de que es por interconexión con el Banco de Estado, por fin hemos avanzado bastante y no hemos tenido que obligar
a nuestras usuarias a probar un hecho negativo. Oiga, no me está pagando. Lo que estudiamos Derecho, el hecho negativo no se prueba. Entonces, estamos ahí, hemos avanzado en estos procedimientos. Pero, bueno, y lo otro, bueno, la notificación del correo electrónico. Pero así como han habido avances, también tenemos problemas. Yo sé que el tribunal es imposible que pueda liquidar todos los meses y crearon las liquidaciones automáticas o automatizadas y qué sé yo. Bueno, yo hice un curso aquí en el Centro UC, muy bueno de paso, por si acaso si lo vuelven a hacer, sobre cumplimiento y nos explicaban cómo funcionaban y los distintos tipos de liquidaciones que habían. Y de hecho nos dieron un tip, si alguien representa a un deudor de alimentos que no pague el 5, porque la liquidación ya salió el 5 a la noche, así que pague el 4, para que no le salga la deuda el mes anterior. Y la cosa es que, como se van generando automáticamente, uno presenta un incidente de objeción de la liquidación y entre que alcanzan a resolver el incidente, ya salió el automatizado del anterior. Entonces, no cuentan el otro, son imposibles de entender para nosotros mismos, los abogados. Es realmente, como les digo, Far West, nadie entiende nada. Y es muy difícil de representar a alguien si uno mismo, como abogado, no está entendiendo la liquidación, que supuestamente no era la idea, pero también se entiende por la responsabilidad y el costo del tribunal de tener que estar haciendo las liquidaciones automáticas todos los meses. Estoy con 5 minutos. Okay. Demoras procesales, que es un poco lo que les decía, que, bueno, nosotros, la clínica, tramitamos varias jurisdicciones. Los puedo decir, en una de ellas es San Bernardo, más de 3 meses en proveer un patrocinio y poder. O sea, la angustia de mis alumnos es, profesora, es que ¿qué vamos a hacer por esta pobre señora que no podemos hacer nada? Yo, nada, porque no puedo presentar ningún escrito. Y así. Y, de hecho, uno de los abogados fue al tribunal, lo hicieron pasar, tenían 5 personas resolviendo los cumplimientos de alimentos en San Bernardo. O sea, aquí claramente estamos topando lo que siempre topamos, que son recursos. Bueno, y la confusión del usuario y también es algo que a mí me molesta mucho en general, que son las expectativas que le generan a las personas. No se preocupe, van a retener de la AFP. Y en ese caso, efectivamente, bueno, ni yo puedo leer ese número, pero las complicaciones adicionales tras la reforma, hoy día se han pagado más de 2.496.793.791 pesos con la AFP. Pero, ¿cuál es el tema? Por lo menos como yo lo veo, es pan para hoy y hambre para mañana. Estamos multiplicando la pobreza. Y después, esos mismos hijos que le retuvieron la AFP al papá, el papá va a tener que demandarlos a ellos de alimentos mayores. Entonces, o sea, me pregunto, ¿esta es la solución? En mi manera de verlo, no lo es. Bueno, lo otro, súper importante, que se trató de hacer que los cumplimientos fueran por las personas, y no la necesidad de un abogado, y como el lenguaje es tan complejo, las legislaciones son tan complejas, que les hablas a las personas del quinquis, del cuáter, del no sé qué, no entienden nada, que finalmente igual necesitan a una ayuda letrada. Y bueno, lo otro, causas que me tocan de cumplimiento de relación directa y regular, que, bueno, ahí les voy a ir contando un poco mi experiencia en eso. Resulta que son en el mismo expediente de la liquidación. Entonces, si yo presento un traslado como curadora, por ejemplo, sobre el cumplimiento de relación directa y regular, tampoco se resuelven muchos meses, porque la causa está para liquidación y se topan. No sé, formar cuadernos separados, que el cumplimiento de alimentos se vea en otro, que no sea el de la liquidación de la deuda. Y bueno, y aquí en el cumplimiento de la relación directa y regular es aún peor, porque aquí solamente aplicamos normas que son o privativas de libertad, que yo en mi vida, o sea, llevo trabajando en esto, bueno, no les voy a decir los años mejor para que no averigüen mi edad, pero
yo creo que con suerte he visto que han practicado la exigencia de pagar una multa. Y bueno, ahí se las dejo, también si necesitan el power se los paso porque ya me están amenazando por convivencia. Entonces, bueno, acá es fundamental y un poco lo que yo les he dicho, que he comentado, que solo, bueno, me ha pasado solo con el segundo juzgado de familia de Santiago, que nos están nombrando nosotros curadores de las audiencias incidentales de relación directa y regular. Perdónenme, me quiero extenderme un poquito en esto porque es fundamental que realmente se realice esto. El otro día me tocó atender a un niño, una entrevista, como no les voy a decir el nombre, no voy a estar vulnerando su derecho, digamos, pero cumplimiento que la madre incumplía, el padre presentó y el tribunal me nombró curadora y dijo que yo me entrevistara con él y que yo diera el traslado. Y me entrevistó con el niño y me dice, es que yo no sé por qué dejé de ver a mi papá. Es que parece que mi mamá se enojó porque no le decía dónde estábamos cuando nos íbamos de vacaciones o no lo llamaba todos los días. Y claro, me empezó a hablar de la otra pareja de la mamá y como uno cuando ya lleva un tiempo en esto, como que parece que la mamá quiere que la actual pareja sea el padre y el otro lo quiere borrar sin dar justificación alguna. Y claro, necesitamos que se resuelvan rápido, porque este niño de 7 años yo alcanzo, pero el poco tiempo para que haya una inoculación o ya sabemos que no es síndrome, pero alineación parental o algún tipo, entonces tenemos que llegar a tiempo. Además se necesitan otros que son psicólogos, peritos, psiquiatras, porque estamos hablando de algo que hemos hablado siempre en estas mesas, que es multisistema, multidisciplina. Entonces, ¿cómo se va a resolver una relación directa regular con traslado o acompañando solamente las constancias en carabineros de la oficina virtual? O sea, imposible, no se puede solucionar un tema de esa trascendencia de esa manera. Y bueno, esos eran un poco los problemas. Bueno, esa es la experiencia como curadores, avancé, pero vamos a el tema final, para que no me reten y no me saquen. Uniformidad procesal, cada tribunal funciona distinto. O sea, no, como les digo, solo el segundo me nombra curadora en la relación directa y regular, sobre los mismos alimentos también todos funcionan distinto, cada uno aplica distinto, el cuáter o el kin, que es etcétera. Entonces uno como litigante no sabe qué hacer, lo que aplicas en un tribunal no te sirve en el otro. Entonces casi que uno tiene que ir averiguando. Dos, audiencias incidentales, yo creo que a pesar de que son bastante complejas, les debo decir, porque cuando ya llegan a ese minuto los niños ya están muy dañados, pero creo que en relación directa y regular, en cumplimiento yo creo que son fundamentales. Y el límite de la coerción legal. Me pasaba en la época que estaban los alimentos y no existían los mismos mecanismos hoy de día, que en verdad lo que quieren las madres o los padres que tienen hijos custodios es que les paguen los alimentos. Tampoco les interesa mucho que el padre se vaya a la cárcel o la madre a la cárcel, sino que el pago efectivo. Pero yo les decía, frente a la voluntad humana no hay nada que hacer. Un padre que no quiere ver al hijo, no sé si existe coerción o si lo metemos preso por 15 días se va a lograr. Entonces estamos en una obligación que son de una naturaleza completamente distinta de derechos fundamentales que afectan a la persona humana, que no sé si uno puede obligar, como me decía mi nana de toda la vida, que a la fuerza no es cariño. Gracias. Muchas gracias, Trinidad. También anoté promesa de PPT. Anotado. No pueden competir. Ya, estamos listos. Están todas las autorizaciones. Vamos entonces a escuchar a nuestra última expositora, Alejandra Illanes, la profesora Alejandra Illanes, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Derecho por la misma universidad y máster en Derecho de Familia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se desempeña como profesora de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Profesora,
Espero que usted sí atienda los tiempos. Estoy mirando ya, me apuran. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, quiero agradecer al Centro de la Católica por esta invitación, a la Carolina especialmente, a la Alejandra por esta invitación. Bueno, ellos siempre han sido pioneros en estas materias, así que, igual que dijo Trinidad, feliz de poder compartir y también compartir con ustedes. Compartir con ustedes que muy probablemente están en la primera línea en lo que refiere al ejercicio, a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así que un gusto estar con ustedes esta tarde. Lo primero que quiero señalar es que considerando que nosotros tenemos una ley de garantía que señala que la protección especial de la infancia tiene que ser primordialmente administrativa y solamente excepcionalmente judicial, me encantaría poder estar hablando, cuando me piden hablar acerca del cumplimiento de las medidas de protección, referirme a todas ellas. Sin embargo, la realidad, ¿no es cierto?, es que seguimos centrados en una protección que es fundamentalmente judicial. En materia de protección administrativa me preocupa no solo la lentitud en la implementación del sistema, sino que básicamente ninguno sabemos en qué estamos. El otro día estábamos en un seminario, habían 2 magistrados de 2 ciudades que son hermanas, quedan literalmente pegados, y una magistrado no sabía si había OLN en una ciudad de al lado, ¿ya? Y eso nos pasa todos los días. Tratamos de meternos en Internet para saber si en una determinada localidad hay OLN y no sabemos a ciencia cierta si ocurre, ¿ya? Pero eso solamente para efectos de explicar por qué mi exposición solamente se va a referir al tema del cumplimiento de las medidas judiciales. Lamentablemente nos encontramos en un momento en que no hemos logrado dar vuelta a las estadísticas en el sentido de disminuir las causas por cumplimiento, o sea, de las causas proteccionales, ¿ya? Yo he preguntado a distintos actores, ¿no es cierto?, respecto de por qué esto ocurrió. Hay quienes sostienen que efectivamente los índices de maltrato infantil han aumentado y muy especialmente con posterioridad a la pandemia. Otros apuntan a que existe una mayor sensibilidad en el tema. Tenemos una ley de garantía que dice que efectivamente toda la sociedad estamos comprometidos en la defensa de los derechos del niño y desde esta perspectiva efectivamente hoy día vemos como actores que antes no estaban comprometidos en los temas, hoy día sí están. Antes el tema de la intervención de un colegio en un tema de protección infanto-juvenil era tema de escuelas. Hoy día los colegios particulares también están interviniendo en el mismo grado. Y también, y esto se refería a alguien, en las mayores expectativas. Últimamente tenemos una serie de leyes que han creado una serie de expectativas en la población en el sentido de que efectivamente ahora sí viene la protección real y eso ha hecho que las personas probablemente estén acudiendo más que nunca en demanda de la protección efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? En la mañana se decía que las leyes no siempre dan cuenta de la realidad, sino que más bien de un deseo de cómo queremos que sea la realidad. Yo no comparto tanto esta visión. Nosotros ya teníamos una Convención de los Derechos del Niño que nos decía cuáles eran los derechos del niño. Por lo tanto, la diferencia con una ley de garantía era que el Estado se estaba comprometiendo que esos derechos se iban a satisfacer. Por lo tanto, siento que estamos al debe y que no nos podemos quedar simplemente pensando en que ojalá que hoy día sí se satisfagan los derechos. Tal como les decía recién, ¿no es cierto?, cuando hablamos de causas proteccionales, estamos en el segundo nivel, una vez más, de ingresos de causa en materia de tribunales de familia. Muy probablemente vamos a llegar a la misma cifra que tenemos el año pasado, porque esto es hasta la fecha. Ahora, es claro que dentro de los componentes de la tutela judicial efectiva, la fase de ejecución es una fase clave. Sin embargo, tal como planteaba aquí la fiscal, en no todas las causas de familia la ejecución tiene el mismo valor. Hay muchas causas, ¿no es cierto?, que conocen los tribunales de familia, como aquellas vinculadas precisamente al Estado civil, en que la ejecución prácticamente pasa desapercibida. Basta con una declaración que dice que tal persona es el padre, la madre o el hijo, o que las personas han sido divorciadas, y con eso hay satisfacción de la hay tutela judicial efectiva. Sin embargo, en materia proteccional, al igual que ocurre a los alimentos, sin ejecutividad no hay tutela judicial. Y es más, en materia proteccional yo diría que sin fase de cumplimiento, la vulneración es aún mayor. ¿Qué pasa con la ejecutividad de la sentencia en materia proteccional? Cuando termina un caso proteccional, ¿no es cierto?, ustedes saben que la nomenclatura cambia y eso da lugar a una apertura de una causa X, ¿ya?
La idea de generar estas causas se hizo en su momento con la reforma, con la idea de visibilizar y evitar, ¿no es cierto?, que quedara la causa proteccional, nadie más se olvidara y por lo tanto todos, ¿no es cierto?, fuéramos conociendo cuál era el estado y pudiésemos hacer un seguimiento correspondiente de ella, ¿ya? Desde la perspectiva legal, ¿no es cierto?, hoy día tenemos que decretada una medida de protección en teoría administrativa y en la realidad mayormente judicial, existe un órgano que es el que está encargado de darnos el soporte a las medidas judiciales que se decretan, ¿no es cierto?, y en este sentido, ¿no es cierto?, el Servicio Mejor Niñez debiese entregarnos esas prestaciones, ¿ya? La ley del servicio señala que el servicio tiene que garantizar, ¿no es cierto?, la existencia suficiente de oferta de las distintas líneas programáticas y para qué les voy a contar la novedad, aquí esto no es ninguna novedad, basta abrir el diario para saber que en esta materia esto no se cumple. Tenemos un colapso, por lo tanto, ¿no es cierto?, la fase de ejecutividad está altamente comprometida por la falta de oferta disponible, ¿ya? Por otra parte, se nos habla de una coordinación intersectorial, sin embargo, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que hay un importante retraso en esta materia. Ahora, yo les traje para efectos de explicitar, ¿no es cierto?, y generar el debate, una causa. Esta es una causa súper simple, ¿ya?, muy probablemente mucho más simple de las que a ustedes les toca ver al diario. ¿Por qué es bastante simple la causa? Porque hay una niña que efectivamente fue vulnerada en sus derechos, sin embargo hay una familia detrás amplia, con recursos emocionales, económicos para responder, y una causa que se resuelve en sede de medida de protección tempranamente, ¿ya? Sin embargo, vamos a ver cómo la fase de cumplimiento lo enloda y lo complica todo. El caso es de Isa. Isa nace el 5 de marzo del año 2024. Su madre es consumidora habitual de drogas y alcohol, situación que se informa habría disminuido durante el embarazo. Isa al momento de nacer vive con ambos progenitores que junto con presentar problemas de consumo tienen situación de violencia intrafamiliar, todo lo cual está debidamente testimoniado. Y cuando la niña tenía 3 meses, sus abuelos maternos piden una medida de protección innominada, ¿no es cierto? Ellos van, está trámite fácil, solicitan la aplicación de una medida de protección que no indican cuál es, solicitando que se les entregue cautelarmente el cuidado personal de la niña, dado que la madre un día fue, la dejó en el hogar y no ha vuelto, ¿no es cierto?, a preguntar por ella. Esta solicitud se efectúa el 17 de junio del año 2024, la niña tenía concretamente 3 meses y medio. La madre contesta el requerimiento, niega totalmente las vulneraciones, reconoce efectivamente que además, ¿no es cierto?, del consumo tiene un diagnóstico de trastorno de personalidad y alega que esto es solamente una maniobra de sus padres para quedarse con la niña. En la audiencia preparatoria celebrada con fecha 22 de julio, o sea, relativamente pronto, se alcanza una solución colaborativa y en virtud de esa solución colaborativa, entre otras cosas, se confía el cuidado personal proteccional de la niña a los abuelos maternos, se establece una relación directa y regular con los progenitores, se ordena el ingreso de la niña junto a sus padres, abuelos maternos, a un programa FAE y se ordena el ingreso de la progenitora al CEFAM para el tratamiento y control de drogas. ¿Qué pasa en la causa X? ¿Ya? Se deriva el 27 de julio en los términos del artículo 80 bis al Servicio Mejor Niñez, se indica por la parte del magistrado cuál es la línea. El 29 de julio, tempranamente, Mejor Niñez contesta que no tiene cupo, indica que la niña está en cupo 48 y por lo tanto se le va a informar cuándo es que la niña puede entrar. Transcurrido un tiempo razonable, a sugerencia del Centro de Observación y Control de Cumplimiento de las Medidas de Protección, que eso sí funciona, ¿no es cierto?, se pone la alerta de que ha transcurrido un tiempo importante y la niña todavía no ingresa. El 27 de diciembre se informa por FAE que aún sigue la lista de espera, pero ha bajado ya hasta número 4 y se proyecta un ingreso para enero. Efectivamente, en enero se produce el ingreso efectivo y ya habiendo transcurrido 2 meses, el FAE pide que se postergue el plazo para evacuar el informe porque no ha sido posible realizar el diagnóstico dado que la dupla no está trabajando, ¿ya? Están de vacaciones, alguna cosa así, ¿ya? El 16 de abril del año 2025, piensen todo el tiempo que ha transcurrido, se efectúa la primera evaluación diagnóstica, ¿ya? Sin embargo, destaco aquí, ¿no es cierto?, se caracteriza lo más mejor posible a la niña, la verdad es que se caracteriza bastante bien a quienes están actuando como familia de acogida, que son los abuelos maternos, sin embargo se dice que no se ha tomado contacto
con ninguno de los progenitores. O sea, es claro, ¿no es cierto?, que la medida de protección tiene por foco central el trabajo con el niño, pero habiendo todo transcurrido este tiempo, aún no se inicia el trabajo con ninguno de los progenitores. Y aquí la gran pregunta, ¿no es cierto?, y eso tiene que ver con lo que me plantea Alejandra, bueno, hagámonos pregunta a nivel de grupo. ¿Quién es el responsable aquí? ¿O quiénes tienen responsable? Y aquí encontramos una multiplicidad de sujetos. Primero, el curador. El curador que se inicia en la tramitación de esta causa corresponde al programa de la niñez y la adolescencia se defiende. Ese es el curador originalmente designado, ¿ya? Cuando se deriva a un programa de cuidado alternativo, nunca se hace cambio de programa de representación. Estamos hablando de programas con una sobrecarga de trabajo enorme. Solamente, por lo menos en mi región, el programa de la niñez y de la adolescencia y la niñez se defiende 520 causas. Ustedes comprenderán que con ese nivel de causa, la verdad es que pedirle algo más al curador, ¿no es cierto?, que ir a las audiencias, ¿no es cierto?, de revisión de medidas es prácticamente imposible. El Centro de Observación y Control de Cumplimiento de las Medidas de Protección de la Corte hizo su pega, pone la alerta, ¿ya? El programa llega, pero llega tarde e interviene parcialmente. Y yo me pregunto si realmente interviene. Si el objetivo central es, ¿no es cierto?, trabajar con la familia para efecto de lograr la reunificación familiar, que es un mandato que está expresado en la Ley de Garantía, ¿qué posibilidad tiene esta intervención de lograr exitosamente la reunificación familiar? El Consejo Técnico, ¿qué pasa en esta causa? Analiza la causa. ¿Y saben lo que dice el Consejo Técnico? Bueno, a sus antecedentes con el informe remitido por el programa, infórmese por el CEFAM que ocurrió con la madre. ¿Y por el padre? Y por el padre nadie pregunta, es como que ya quedó fuera por decisión no sé de quién. El CEFAM informa requerimientos, ¿no es cierto?, del tribunal y da a entender que hasta ahí nomás llegamos. Dice la madre no ha adherido a la terapia, por lo tanto es todo lo cuanto puedo informar. Y frente a eso el tribunal resuelve, téngase presente. Yo me pregunto quién efectúa el seguimiento de esta causa. Y aquí la pregunta, ¿cuál es la eficacia que tiene esta intervención para poder efectivamente restituir los derechos de un niño? ¿Ya? El proyecto sugerido, aquí estaban un poquito todos los datos en la hoja de ISA y decía favorecer la reunificación familiar de la lactante y su familia de origen. Si hasta la fecha, yo les puedo decir hasta el día de hoy, el programa no ha tomado contacto con la familia de origen, ¿qué posibilidad tiene de cumplir con el objetivo principal que se fijó en la línea de intervención? Ninguno. Probablemente este caso que yo estoy planteando es un caso que no es tan preocupante, derivado que aquí hay abuelos maternos que van a responder. No hay ninguna duda que van a responder, que es probablemente un caso maravilloso de elite, muy distinto a lo con los cuales ustedes trabajan, en que muchas veces esa familia tú no lo tienes, pero esa es la razón para no hacer nada. ¿Y qué pasa con la institucionalidad? Y esto así que voy cerrando, Alejandra. Hoy día nosotros sabemos que sin perjuicio de la institucionalidad pública, es decir, ¿no es cierto?, que el soporte lo debiese dar mejor niñez, ¿no es cierto?, cada vez están interviniendo mayormente las instituciones privadas en esta materia. Pero es un tema, ¿no es cierto?, sobre el cual también tenemos que dialogar y ojalá que el diálogo se genere, porque la intervención pública tiene fortaleza indiscutida, la transparencia y la autoritas. Lo dijo un servicio público, hay que seguir trabajando las competencias parentales, este padre está mejor evaluado y hay una cierta autoridad porque es algo público, no lo ha pagado ninguna de las partes. La debilidad, ya lo vimos, los tiempos de intervención y la calidad de la intervención de cara a los objetivos. O sea, en el caso de ISA les quería quedar reflejado que esa intervención no tiene ninguna posibilidad de cumplir exitosamente con el objetivo planteado. La intervención privada, fortaleza, obviamente los tiempos. La mejor aptitud teórica para alcanzar los objetivos, la debilidad, los costos. ¿Quiénes pueden acceder efectivamente a eso? Y lo otro, lamentablemente, la autoritas. Hoy día, ¿no es cierto?, yo soy abogado litigante privado. Las personas a las cuales yo atiendo normalmente pueden pagar estos tratamientos y muchas veces estamos optando por la intervención privada. Pero ha ocurrido que basta con que llegue un primer informe negativo para una de las partes para que simplemente se pretenda inhabilitar y quedamos en el peor de los dos mundos. Porque después de que este profesional ha logrado una confianza con los niños, lleva trabajando con los niños 9 meses, tenemos que volver a foja cero. Porque independientemente nosotros en un caso logramos, ¿no es cierto?, se trató de inhabilitar, la Corte confirmó
pero el progenitor había destruido la imagen de ese interventor frente a los niños. O sea, ¿qué podía yo seguir insistiendo? Mostrarle al niño, mire, el juez confirmó, la corte confirmó. La verdad es que hasta ahí nomás llegamos, ¿ya? Yo creo que aquí, y un poco la invitación, es hablar sobre la eficacia como un tema central, ¿ya? Hoy día hablaba con Francisco y le decía, cuando me plantearon este tema, me acordé de su artículo, La ilusión de la protección. Seguimos vendiendo ilusiones, ¿ya? Yo sé que los que estamos acá queremos hacer algo mejor para mejorar la realidad y por lo tanto me parece muy interesante y muy enriquecedor lo que nosotros podamos obtener de ustedes para efectos de pensar, de ilusionarnos que esto no es simplemente una ilusión, ¿ya? Hoy día, y esto para terminar, sí, no tenemos evidencia respecto de cuál es la eficacia del sistema. ¿Sabemos realmente, ¿no es cierto?, cuál es, de todos los egresos de los programas, efectivamente se cumplieron los objetivos? ¿Lo sabemos? Porque ese es un dato que me parece que no está medido, yo no lo conozco. ¿Sabemos cuántos de los niños que son egresados de un determinado programa vuelven a reingresar? Yo, por lo menos, que he intentado conocer ese dato, no lo tengo. Así que la invitación es a reflexionar sobre ese punto como tema central. Muchas gracias. Interesantes las exposiciones, la verdad es que yo creo que muchos empezamos como a notar demasiados puntos y nudos críticos, así que a enfocarnos quizás en lo que nos tocó y después quizás dejamos un QR justamente para los comentarios extra y si tienen obviamente otras opiniones y todo, ¿ya? Vamos a tener hasta las 15:33 para que puedan trabajar en grupo, la idea es que cada uno pueda hablar entre un minuto y medio y ustedes tienen que irse regulando para avanzar, ¿bueno? Muchas gracias.